Hola alumnos, vamos a comenzar con la segunda parte de la clase de termodinámica 1. Continuamos hablando de energía. Habíamos dicho que la energía era capacidad de realizar trabajo que posee un sistema. Esa energía, la energía de un sistema como un todo, tendría distintos componentes. Energía potencial, referida a la posición que ocupa el sistema en conjunto, energía cinética del sistema debido al movimiento que tenga, energía asociada a la masa que tiene el sistema, es decir, esta es energía que se almacena como masa, que en reacciones nucleares se transforma en energía y por lo tanto no va a ser motivo de estudio de la química tradicional. Y finalmente, energía interna. Entonces, si uno tuviera que escribir cuánto vale el valor total de energía que tiene un sistema, tendría todos estos componentes. Energía asociada a la masa, energía cinética del sistema completo, energía potencial de todo el sistema y energía interna. Dijimos que este término de energía asociada a la masa la vamos a despreciar porque no vamos a estar tratando con reacciones nucleares. El de energía cinética del sistema global tampoco lo vamos a tener en cuenta porque el sistema como un todo no se está moviendo. Imaginemos que estamos tratando con un gas encerrado en un cilindro con un pistón. Ese conjunto está quieto en el laboratorio, o sea que no hay variaciones de esa energía. De la misma manera, tampoco hay variaciones de la energía potencial del sistema como un todo, porque está ocupando una posición, supongamos en la mesada, y va a estar igual antes y después del experimento, de la transformación que ocurra. Lo que me queda es este término que es la energía interna. Esa energía interna no voy a conocer su valor absoluto, pero lo que me interesa en realidad es conocer las variaciones. Y esas variaciones de energía interna se indican de esta manera, delta E o delta U. Delta E es una notación más antigua, pero que puede aparecer todavía en algún libro. El primer principio de la termodinámica establece que la energía del universo, que es sistema más entorno, permanece constante. En su forma más tradicional, se enuncia a partir de esta ecuación. Esta ecuación dice que Q es igual a W más delta U, donde Q es el calor, W es el trabajo realizado por el sistema y delta U es la variación de energía interna del sistema. Escribir esta ecuación es intuitivo porque uno podría decir lo siguiente: cuando a un sistema se le entrega calor, esa energía es transformada o utilizada para realizar trabajo por el sistema o se almacena como una variación de energía interna. De aquí se desprenda esta otra ecuación, que sería simplemente despejar delta U, que establece que delta U es la diferencia entre Q y W. Como ya hemos dicho, y vamos a volver a insistir, Q y W no son propiedades del sistema, son métodos de transferencia de energía. Existen infinitas formas de ir de un punto a otro a través de distintos caminos que implican distintas cantidades de calor y de trabajo. Pero la diferencia entre ambos, si el punto inicial y el punto final es el mismo, es siempre la misma, igual a delta U, variación de energía interna. Conclusión: la energía interna es una función de estado, su variación depende solamente del estado inicial y final, mientras que Q y W no son funciones de estado porque dependen del camino seguido. Entonces, otra manera de enunciar el primer principio de la termodinámica es leer esta fórmula y decir que la variación de la energía interna de un sistema es la diferencia entre el calor transferido al sistema y el trabajo realizado por el sistema. En esta, recordemos entonces que Q y W son métodos de transferencia de energía. En esa ecuación hay implícito una convención de signos. La convención original es la que les comenté recién, que establece que delta U es igual a Q menos W, pero lo que muchas veces no está claro es que eso implica elegir la definición de W.
Respecto a la convención de signos, Q es igual a un valor positivo, tendrá un valor positivo cuando es absorbido por el sistema y será un valor negativo cuando es liberado por el sistema. El trabajo, cuando uno escribe delta U de esta manera, será positivo cuando es realizado por el sistema y será negativo cuando es realizado sobre el sistema. Entonces, escribir el primer principio de esta manera implica definir el trabajo como está aquí. El trabajo, generalmente lo que nos va a interesar es trabajo de expansión. Y aquí, para hacer simple la explicación, voy a suponer que es una transformación a presión constante, con lo cual podría definir que el trabajo es presión externa por delta de volumen. Ya después volveremos a una definición más correcta. Pero fíjense que si escribo esto, tengo que escribir esta definición de trabajo. Y acá se va a entender. Si el sistema realiza trabajo de expansión, delta B es un número positivo, con lo cual el trabajo, escrito así, es un número positivo. Puesto en esta ecuación, provoca una disminución de la energía interna. La otra manera de escribir el primer principio, y por lo tanto definir trabajo, es utilizar la convención actual. En este caso, delta U es igual a Q más W. El sentido es el mismo. El calor, la convención para el calor es la misma, será positiva, un número positivo cuando es calor absorbido por el sistema, será negativo cuando es liberado por el sistema. Pero el trabajo se va a cambiar la convención de signos. Será negativo realizado por el sistema o positivo realizado sobre el sistema. Y su definición deberá cambiarse y tener un signo negativo delante. El trabajo ahora de expansión será menos presión externa por delta de volumen. Para entender que esto tiene que ser así, fíjense, si un sistema realiza trabajo, es decir, se expande, delta B es un número positivo, el trabajo entonces será negativo y puesto en esta ecuación provocará que la energía interna disminuya, provocará una disminución de energía interna. Es decir, que arribo exactamente a las mismas conclusiones. Lo que uno no tiene que hacer es mezclar las convenciones. Pero lo que quiero recalcar, que a veces no está claro, es que cuando uno habla de convención, la convención que va a utilizar, en la original, si elige la original y elige esta forma, entonces el trabajo queda expresado de esta manera y ahí se aplican las convenciones que tienen indicadas en amarillo. Ahora, si escriben el primer principio de esta otra forma, en la cual cambiaron el signo aquí, entonces el trabajo queda definido con un signo negativo y cambia la convención de signos para el trabajo. A mí me resulta más intuitiva la primera, por lo cual el resto de la presentación voy a utilizar la convención original. Pero quería aclarar cuál es el paralelismo que existe entre ambas convenciones y se puede seguir perfectamente con cualquiera de las dos. Siempre y cuando se tenga en cuenta esto que les quiero resaltar. Cambia la convención, cambia la definición de trabajo. Habíamos dicho que una magnitud era una variable o una función de estado cuando su valor depende únicamente del estado del sistema y no de su historia previa. Entonces, en una transformación, la variación de una función de estado depende solo de la diferencia entre los valores de los estados inicial y final. Un ejemplo ya hemos dicho varias veces, he insistido en que calor y trabajo no son funciones de estado, pero para mostrarlo con un ejemplo, tomemos este caso. Todos los problemas de termodinámica se pueden plantear como un cambio entre un estado inicial y un estado final. Es más, es una práctica aconsejable porque simplifica la comprensión del tema. Entonces supongamos que mi estado inicial es una pila que está cargada y mi estado final es esa misma pila descargada. Ahora, para hacer ese cambio podría hacer varias cosas. Una podría ser, por ejemplo, conectarlo a una resistencia, con lo cual se disipa energía en forma de calor y no se realiza trabajo. En el otro caso, se lo conecta a un pequeño molinillo, con lo cual, por una parte, se disipa calor en el motor y por otra parte,
se realiza trabajo al mover las aspas. O sea que entonces, en este caso, tengo solamente calor implicado, y en este caso tengo las dos, tengo calor y trabajo mecánico. En los dos casos, delta E o delta U, variación de energía interna, es la misma, porque el estado inicial y final es el mismo. Entonces, esto muestra que hay infinitas formas de pasar de este estado inicial a este estado final, que implican diferentes cantidades de calor y de trabajo. Sin embargo, implican siempre la misma variación de energía interna, porque es una función de estado, mientras que calor y trabajo no lo son. La energía interna, la energía es capacidad para realizar un trabajo o para transferir calor. Es una función de estado, no se puede medir en forma absoluta, por lo cual se miden diferencias de energía interna, que es en realidad lo que nos va a ser de utilidad, nos interesa. Y cabe señalar lo siguiente. Si un proceso va desde un estado inicial, en este caso el punto A un estado final, el punto B, a través de un cierto camino, y pone en juego una variación de energía interna, delta U1. Si ahora se vuelve desde el punto B al punto A, se pone en juego una variación de energía interna 2, y lo que tiene que ocurrir es que delta U sub 1 tiene que ser igual en valor absoluto, pero de signo opuesto, a delta U sub 2. Es decir, la cantidad de energía puesta en juego en el pasaje de A hasta B es la misma que la cantidad de energía puesta en juego de B hasta A, pero de signo contrario. Si eso no fuera así, quiere decir que el sistema podría ser un ciclo cerrado, partir de A, ir a B y volver a A, y entonces que me quede energía disponible. Eso implicaría crear energía a través de un ciclo cerrado. Eso no se logró nunca, se buscó muchas veces cómo hacer para crear energía, para obtener energía a partir de un ciclo cerrado. Y eso no se logró. Por lo tanto, esto podemos asumir que es absoluto. Y representa el primer principio de la termodinámica, en definitiva. Aplicado este concepto a una reacción química, tomemos como ejemplo la reacción química de formación del agua, donde hidrógeno y oxígeno reaccionan para dar agua, en este caso agua en estado gaseoso. Los reactivos tendrían una energía interna superior a los productos en este caso, y cuando se produce la reacción se libera energía, es decir, delta U es menor que cero, es una reacción exergónica, libera energía. Pero si planteara el camino inverso, desde el agua gaseosa para descomponerla en sus elementos, de acuerdo a lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, delta U tendría el mismo valor absoluto, pero de signo opuesto. Así que entonces, si el primer proceso liberaba energía, el segundo proceso absorbe exactamente la misma cantidad de energía. El cambio de energía interna lo voy a plantear como una diferencia entre la energía interna del estado final menos la energía interna del estado inicial, que en mi ejemplo, en el caso de una reacción química, sería la energía interna de los productos menos la energía interna de los reactivos. En la clase anterior yo dije que la termodinámica no permite, no parte de un modelo atómico determinado, no lo necesita. Sin embargo, podríamos tratar de darle un sentido a cuál es, con qué se relaciona esa variación de energía interna. La energía interna de un sistema incluye la energía cinética y potencial de todas las partículas que conforman el sistema, es decir, de todas las moléculas, los átomos, las partículas subatómicas que constituyen el sistema. Así que podríamos decir que la energía interna de un sistema es igual a la energía cinética interna más la energía potencial interna. Sería de todas las partículas que lo conforman. Y esta energía potencial se refiere a la energía potencial que tienen las partículas debido a la interacción entre ellas. Cuando cambia la energía interna es porque cambian estos parámetros. Una molécula, por ejemplo,
tiene diversos modos de distribuir la energía, diversos modos de traslación, rotación, vibración. Las partículas, los átomos que conforman la molécula, presentan fuerzas intramoleculares, pero también presentan fuerzas intermoleculares. Todos estos modos de distribuir la energía están incluidos en la energía interna de esa sustancia, de la cual se pueden determinar solamente variaciones en vez del valor absoluto, y eso es lo que tiene significación física. Habíamos dicho que la termodinámica estudia, analiza estados en equilibrio. Las características de un sistema en equilibrio, ya las mencionamos en la clase anterior, pero brevemente implican que el sistema en equilibrio tiene estabilidad mecánica, tiene estabilidad química, es decir, una composición química uniforme, y también tiene equilibrio térmico, es decir, tiene una temperatura uniforme en todo el sistema e idéntica a la de sus alrededores o entorno. Si eso no fuera así, habría un intercambio de energía y entonces el sistema ya no estaría en equilibrio, no tendría un estado determinado. Podríamos decir entonces que un sistema está en equilibrio termodinámico cuando no se observa ningún cambio en sus propiedades termodinámicas a través del tiempo. Esas propiedades son presión, volumen, temperatura, composición. Y la termodinámica trata solamente de estados de equilibrio. En esos estados, las variables tienen valores constantes y uniformes en todo el sistema. Es decir, la termodinámica va a analizar un sistema que está en un estado de equilibrio, y puede ser que permanezca así, o que se transforme a otro estado de equilibrio. Y lo que analiza son las diferencias de estas funciones de estado. Transformaciones de un sistema. Un sistema sufre una transformación cuando, como mínimo, cambia el valor de una variable de estado en el sistema a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cambia la presión. Cambia la presión en una cantidad finita, llamemos delta P. Delta P sería la diferencia de presión, por ejemplo, presión final menos presión inicial. Y este delta P implica una variación medible, del orden de lo que estamos acostumbrados a ver en las transformaciones de laboratorio. Pero podría ocurrir que el estado final sea muy próximo al estado inicial. En ese caso, la transformación que se pone en juego es una transformación infinitesimal, es decir, es muy pequeña. Y las variables de estado van a cambiar en cantidades también muy pequeñas, llamémoslas cantidades infinitesimales. Entonces, por ejemplo, hablaría de una transformación infinitesimal si la presión cambia en un diferencial de presión. Este diferencial de presión, para darle un sentido físico más que matemático, sería una variación de presión muy pequeña, cuando esta variación de presión tiende a cero. Cuando esta variación de presión tiende a cero, digo que es un diferencial de presión. Transformaciones reversibles e irreversibles. Una transformación es reversible cuando se realiza mediante una sucesión de estados de equilibrio, un proceso cuasi estático, del sistema con su entorno, y es posible devolver al sistema y su entorno al estado inicial por el mismo camino. Es decir, el sistema evoluciona cambiando sus variables, pero en todo momento sus variables son conocidas, y en todo momento las variables del sistema y del entorno difieren en cantidades infinitesimales. Un proceso de tal naturaleza muchas veces está idealizado. Las transformaciones que ocurren normalmente son de otro estilo, de otra índole. En los procesos reversibles, el sistema nunca se desplaza más que diferencialmente de su equilibrio interno o con su entorno. Una ayuda para distinguir cuando estoy en presencia de un proceso reversible es cuando las variables de estado del sistema y del entorno difieren solamente en infinitesimos. Son prácticamente iguales. Cuando no se cumple con esta condición,
entonces se dice que la transformación es irreversible. Para continuar la clase vamos a hablar de transformaciones con gases, así que repasemos un poco qué tipo de transformaciones se pueden hacer. En estos gráficos de presión versus volumen, se puede hacer una transformación manteniendo la presión constante, con lo cual la transformación sería isobárica, o manteniendo el volumen constante, y entonces sería un proceso isocórico, o manteniendo la temperatura constante, como se estudió en gases, entonces sería un proceso isotérmico, y también podría ser un proceso en el cual no se intercambia calor. Entonces, cuando en el proceso Q vale 0, la temperatura cambia, el proceso se dice que es adiabático. Esta curva iría cortando distintas isotermas, por eso la temperatura va cambiando. Analicemos el siguiente gráfico. Tengo un sistema que está en la condición 1, a una cierta presión, un cierto volumen y una cierta temperatura, y supongamos que la temperatura del entorno se hace superior a la temperatura del sistema en un infinitésimo. Es decir, difieren solamente en un infinitésimo. Si el sistema, que aquí estaría en equilibrio con el entorno, ahora se enfrenta con una condición donde el entorno tiene una temperatura mayor, entonces el sistema absorbería calor. Absorbería calor y esa energía se traduciría en una variación de volumen, en una pequeña variación de volumen. Cuando aumenta la temperatura, la presión del sistema se va a volver superior a la presión externa. Entonces el sistema se expande. Cuando se expande, provoca una pequeña variación de volumen, diferencial B, y vuelve a quedar en equilibrio con el entorno. Si ahora modifico nuevamente las condiciones del entorno para volver a hacer la temperatura superior a la del sistema en un diferencial T, vuelvo a tener el mismo ciclo. Y entonces el sistema se iría expandiendo a través de infinitas etapas de equilibrio, a través de un proceso cuasiestático, donde prácticamente no vería cambios, excepto el cambio de volumen y de temperatura, pero la presión permanecería constante. Lo que estaría representando esto sería una expansión reversible, que analizaremos con detalle en un momento. Porque fíjense que inicialmente la presión externa era igual a P1, y ahora el gas se está expandiendo contra esa misma presión. Eso es posible solamente planteando que el proceso es reversible. Utilicemos esto para aclarar algo más. Dijimos que una característica de los procesos reversibles era que su dirección se podía invertir en cualquier momento variando las condiciones en cantidades infinitesimales. Si en cualquier momento de este proceso se hiciera que la temperatura del entorno fuera T menos diferencial de T, es decir, se enfriara en un diferencial de T, entonces ahora el sistema, en vez de expandirse, se contrae y este proceso vuelve sobre sus propios pasos, exactamente igual que antes. Esa es una característica de los procesos reversibles. Pero frente a la dificultad para identificarlo, recuerden otra cosa que mencioné. Los parámetros, las funciones de estados del sistema y del entorno difieren en un infinitésimo, es decir, son prácticamente iguales. Eso pasa, fíjense, con la temperatura y con la presión. Así que estoy en presencia de un proceso reversible. Si ahora hiciera en condiciones de temperatura constante, hiciera que la presión externa, partamos de nuevo del mismo punto, el punto 1. En este punto la presión del gas es P1 y la presión externa es P1, por eso el sistema está en equilibrio y está a una cierta temperatura T1. Ahora supongamos
que hago que la presión externa difiera, disminuya, en diferencial P. Lo podría sacar de acá. Presión externa igual a presión del gas menos diferencial P. Es decir, reduzco la presión. Si reduzco la presión, el gas se expande, necesariamente. Se expande en un diferencial de volumen, manteniendo la temperatura constante. Si vuelvo a bajar la presión, en un diferencial P, pasa exactamente lo mismo. Y entonces el gas iría progresando a través de esta isoterma, expandiéndose en condiciones isotérmicas. Nuevamente, fíjense que la presión del sistema y la presión del entorno difieren en un diferencial de P. Eso es característico de un proceso reversible. Así que estaría hablando de una expansión reversible de un gas ideal a temperatura constante, que lo vamos a analizar en breve. ¿Cómo sería la expansión irreversible de un gas ideal a temperatura constante? La expansión irreversible sería cambiar, partamos de nuevo del punto inicial, presión del sistema P1, presión del entorno P1. Si ahora bajara esa presión externa bruscamente hasta P2, entonces el sistema, digamos, estaría a la presión P1 y el entorno estaría a la presión P2, con lo cual el sistema se expande violentamente hasta alcanzar la presión P2. Fíjense que el estado inicial y final caen nuevamente sobre los mismos puntos de la transformación reversible que mencioné hace un momento. Es decir, caen a la misma temperatura. Pero ahora realizó un proceso irreversible. Una forma de darme cuenta fácilmente que eso es así es porque la presión del gas, digamos, la presión del entorno difirió al inicio en forma muy grande con respecto a la presión del gas. Y eso se mantuvo durante todo el proceso. Además, otra característica es que yo no sé exactamente cuál es la presión del gas en todo el proceso. Lo que conozco es la presión del entorno, pero no la presión del gas. Mientras que en un proceso reversible conozco exactamente cómo va variando todas las funciones de estado del sistema, porque se va manteniendo en equilibrio y va evolucionando a través de esas múltiples etapas de equilibrio en condiciones cuasi estáticas. Este sería entonces una forma de representar una expansión irreversible de un gas ideal a temperatura constante. ¿Cómo se calcularía el trabajo de volumen en una expansión reversible de un gas ideal a presión constante? El primer caso que vimos. De nuevo, tengo mi sistema en las condiciones 1, presión 1, volumen 1, temperatura 1. Voy a realizar una expansión reversible, es decir, voy a mantener constante la presión, para lo cual necesariamente tendré que ir aumentando la temperatura del gas para que evolucione, para que se pueda expandir hasta alcanzar la temperatura T2. El primer principio de la termodinámica, recuerden que estoy usando la convención antigua, con la cual Q es igual a trabajo más delta U, o lo que es lo mismo, delta U es igual a Q menos W, y por lo tanto, si uso esa convención, entonces el trabajo es igual a P, presión externa por diferencial de volumen. Y acá tengo, fíjense, la verdadera definición de trabajo, que se hace en términos de diferenciales. Ya no tengo necesidad de considerar que la presión es constante. Esta es la definición de trabajo. Diferencial de trabajo es igual a presión externa por diferencial de volumen. Y representaría la pequeña cantidad, la cantidad infinitesimal de trabajo realizada cuando el sistema se expande un diferencial de volumen frente a una presión externa. Observen que en la definición de trabajo aparece la presión externa. Es decir, para que pueda haber trabajo de expansión, tiene que haber una presión externa distinta de cero. Si esa presión externa valiera cero, el sistema podrá expandirse, pero no hace trabajo.
Para calcular el trabajo total, lo que debo hacer es integrar esta ecuación, es decir, hacer la integral de presión externa diferencial de volumen. En mi ejemplo, la presión externa se mantiene constante. Entonces, puedo sacarlo de la integral y me queda que el trabajo es presión externa por delta de volumen. Así que entonces, cuando uno ve escrito esto, es porque está suponiendo que la presión se mantuvo constante. La verdadera definición de trabajo es la que está resaltada aquí en amarillo, en condiciones, escrito como ecuación diferencial. Podría decir entonces que como esto se realizó en condiciones reversibles, voy a indicarlo acá, y el trabajo reversible será igual a la presión externa, que es igual P1, por delta B. Delta B será volumen final menos inicial, que en mi ejemplo es volumen 2 menos volumen 1. Una aclaración que quisiera hacer respecto de esto es que gráficamente esta cuenta, trabajo igual a presión 1 por B2 menos B1, es igual a, fíjense, P1 es este lado del rectángulo y B2 menos B1 es este otro lado. Es decir, esto es lado por lado. Eso me da el área. Así que entonces, el trabajo en un diagrama de presión versus volumen viene representada por un área debajo de la curva de presión externa. El trabajo, el área sombreada en rosa, indica entonces, o es igual, al trabajo realizado en forma reversible desde el volumen 1 al volumen 2, cuando la presión externa es igual a P1. ¿Cuánto valdrían los otros parámetros? Bueno, para eso, ¿qué es lo que sé? Conozco cuánto vale delta U por el primer principio, sé que es Q menos W, y recién calculé el trabajo reversible, que es P1 por B2 menos B1. Ahora, si la presión es constante, la cantidad de calor puesta en juego es igual a la capacidad calorífica a presión constante por delta T. Por simplicidad vamos a suponer que estoy tratando con un mol de gas y que esta es la capacidad calorífica molar. Entonces, el calor puesto en juego a presión constante será la capacidad calorífica a presión constante por delta T. Uso la nomenclatura reversible porque estoy haciendo un proceso reversible, por lo que discutimos anteriormente. Delta T será T2 menos T1. Así que entonces, en la diapositiva anterior, calculé cuánto valía el trabajo reversible y en esta cuánto vale el calor. Entonces, reemplazando en la ecuación del primer principio, me queda que delta U es igual a la sumatoria de Q, sería a la diferencia, mejor dicho, de Q sub P, que es C sub P por T2 menos T1, menos el trabajo, que es P1 por B2 menos B1. Esa sería la expresión, con la cual podría calcular entonces todo lo que me interesa y que está referido al primer principio. ¿Cómo sería, cómo hubiera sido una transformación irreversible que involucrara a los dos estados anteriores, al estado inicial y al estado final? Aquí fíjense que todavía en este punto es el estado inicial, este es el estado final, y debajo de la figura en rosa está lo que vimos recién, el trabajo reversible. ¿Cuánto vale el trabajo reversible? Que era el área debajo de esa recta de presión. Bueno, ¿qué pasaría ahora si yo hiciera una expansión irreversible de un gas ideal a presión constante? Bueno, si es irreversible, lo que voy a tener que hacer es, a partir del punto inicial en el cual la presión del gas y del entorno son idénticas, y por eso están en equilibrio, bajar bruscamente la presión. Bajarla hasta algún valor, por ejemplo, P3. Observen que P3 y P1 son significativamente distintas. Antes las presiones diferían en un infinitésimo, que eso me ayudaba a reconocer que estaba en presencia de un proceso reversible. En este caso, las diferencias entre ambas variables son notorias, con lo cual esto ya está hablando de un proceso irreversible. Idealizando este proceso, supongamos que puedo bajar bruscamente la presión sin que haya una variación de volumen.
Esto yo lo podría hacer, porque por ejemplo, podría tener encerrado el gas en un cilindro con un pistón a la presión P1, presión externa P1, poner unas trabas en la tapa del pistón y va a cambiar la presión externa. Por ejemplo, sacar peso y bajar la presión externa hasta el valor P3. O sea que tendría la presión externa P3 menor que la presión P1. Donde suelte las trabas de ese pistón, sale disparado y se expande el gas hasta este valor. Ahora, cuando alcance donde he puesto, para poder llegar a la misma condición, he puesto otro tope. Es decir, permito que el gas se expanda hasta el volumen 2. Ahora, para retomar la condición del problema inicial, debería calentar el gas a volumen constante hasta el punto 2. Entonces, tengo la transformación en 3 pasos. Un primer paso isocórico, un segundo paso a presión constante, y una expansión irreversible, y después tengo un calentamiento también isocórico a volumen constante. En las dos etapas que ocurren a volumen constante, no se realiza trabajo. Eso lo puedo ver en la definición de trabajo. Fíjense, trabajo dijimos que era diferencial, presión externa por diferencial de volumen. Si el volumen es constante, este término vale cero, no varía, con lo cual el trabajo vale cero. En cualquier proceso que se realiza a volumen constante, el trabajo de expansión vale cero. En cambio, en esta etapa que se hace a presión constante, el trabajo vale presión externa, que como es constante lo saco de la integral, por la integral de diferencial B. La integral de diferencial B es B. Entre los dos límites, que sería B2 y B1, eso es delta B. Entonces me queda que el trabajo irreversible es P3, que es esta presión, por B2 menos B1, que es delta B. Como delta U es una función de estado, y yo partí del mismo punto que antes y llegué al mismo punto que antes, entonces delta U vale lo mismo que para el proceso reversible. Y tengo este valor que ustedes lo pueden, que fue el que obtuvimos en la diapositiva anterior. Entonces ahora, si conozco cuánto vale delta U y conozco cuánto vale el trabajo irreversible, podría calcular cuánto vale el calor puesto en juego en forma irreversible. Lo despejo de acá. El calor es igual a delta U más W, es decir, el calor irreversible es delta U más el trabajo irreversible. Así que entonces tengo nuevamente todos los parámetros. De este proceso lo que quiero destacar es la idea de que delta U es función de estado. Entonces, si elijo los mismos puntos iniciales y finales de dos transformaciones, tendrán la misma variación de energía interna. También quiero destacar la definición de trabajo y el hecho de que no se hace trabajo cuando el volumen es constante. Analicemos otro caso, la expansión isotérmica reversible de un gas ideal. Ahí tengo dibujada una isoterma, un punto inicial y un punto final. Nuevamente, tenemos la ecuación del primer principio y la definición de trabajo. Entonces, diferencial de trabajo es presión externa diferencial de volumen. Eso es la definición de trabajo, no hay ninguna suposición. El trabajo total va a ser la sumatoria de todas estas pequeñas etapas, es decir, la integral de diferencial W, que es la integral de presión externa diferencial de B. Hasta aquí tampoco hay ninguna suposición. Ahora, supongamos que el proceso es reversible. Si el proceso es reversible, y estoy hablando de una expansión, entonces quiere decir que la presión externa es igual a la presión del gas menos un diferencial de presión, es decir, es menor, por eso se expande. Aquí no lo puse, pero podría reemplazar presión externa por P menos dP en esta ecuación, desarrollarlo, y me quedaría el producto de dos diferenciales, diferencial P por diferencial B. Ese producto es despreciable. Entonces,
me queda que esta integral es directamente P diferencial B. Observen la diferencia. En este caso es presión externa, porque es la definición de trabajo. En este caso es la presión del gas. Lo que estoy diciendo es que la presión externa es prácticamente igual a la presión del gas por ser un proceso reversible. Y entonces lo puedo reemplazar. Ahora voy a hacer otra suposición. Voy a suponer que el gas es ideal y que estoy a temperatura constante. Si el gas es ideal, puedo utilizar la ecuación de los gases ideales. Y la presión será entonces N por R por T sobre B. Puedo reemplazar P por NRT sobre B, diferencial B. Si ahora supongo que la temperatura es constante, entonces saco todo lo que es constante de la integral. Saco N, el número de moles, R, la constante de los gases, y T, la temperatura absoluta. Y me queda para resolver la integral entre B1 y B2 de diferencial B sobre B. Esa integral es igual a nRT1 logaritmo natural de B2 sobre B1. Nuevamente, el trabajo viene representado por el área sombreada en celeste, es decir, el área debajo de la curva. Así que entonces esta área debajo de la curva representa el trabajo reversible que se puede realizar a la temperatura T1 entre el volumen 1 y el volumen 2. ¿Cómo calcular los otros parámetros? Recién dijimos que el trabajo reversible era nRT1 logaritmo natural de B2 sobre B1. También tenemos el enunciado del primer principio, que me dice que delta U es igual a Q menos W. Supusimos que estábamos trabajando con un gas ideal a temperatura constante. Bueno, para un gas ideal monoatómico, la única energía que tiene es energía cinética. Y esa energía cinética depende solamente de la temperatura. Entonces, eso lo vieron en la teoría cinética de los gases. Así que entonces, para un gas ideal, la energía cinética depende solamente de la energía interna es igual a la energía cinética. La energía cinética depende solamente de la temperatura. O sea que si yo no cambio la temperatura, la energía interna no cambia. Por lo tanto, delta U vale cero. En cualquier proceso isotérmico de un gas ideal, delta U vale cero. Entonces, reemplazando, tengo que Q, lo estoy despejando de esta ecuación, y lo voy a llamar reversible porque lo hice a través de un proceso reversible. Q reversible será delta U más trabajo reversible. Por lo que acabamos de decir, por ser un gas ideal a temperatura constante, delta U vale cero, con lo cual me queda que Q reversible es igual a trabajo reversible, o sea que es igual a nRT1 logaritmo natural de B2 sobre B1. ¿Cómo sería la expansión isotérmica irreversible de un gas ideal? Nuevamente tengo la misma isoterma. Ahora cambio desde una condición P1 a una condición P2. Nuevamente quiero recordar que en este punto el gas tenía una cierta temperatura T1, un volumen 1, una presión 1, y estaba en equilibrio con el entorno, es decir, que la presión externa era P1, por eso el sistema estaba en equilibrio. Ahora, si yo bajara bruscamente la presión, de la forma que estuvimos discutiendo hace un momento, si bajara la presión bruscamente del entorno hasta el valor P2, es decir, la disminuyera, me quedaría que el gas está a mayor presión que el entorno, con lo cual se expande. Se expande a presión constante igual a P2, hasta alcanzar el volumen B2. Para calcular el trabajo, parto nuevamente de la definición de trabajo. Diferencial de trabajo es igual a presión externa diferencial de volumen. Integral es la integral de presión externa diferencial de volumen. Hasta aquí no hay ninguna suposición. Ahora voy a suponer que la presión es constante. La presión externa es constante. Entonces lo saco de la integral.
la integral diferencial B es delta B, y el trabajo, que es trabajo irreversible, es presión externa por delta B. Si alguno tiene duda de por qué digo que esto es irreversible, recuerden lo que decíamos de comparar los valores de las funciones de estado del sistema y del entorno. El sistema tiene una presión P1 y el entorno tiene una presión P2, que difiere bruscamente, o sea, en una cantidad finita. Por lo tanto, esto ocurre en condiciones irreversibles. Así que entonces conozco cuánto vale el trabajo irreversible, que es igual a presión externa por delta B, que es B2 menos B1. Eso equivale al área de este rectángulo que está debajo de P2. Recuerden que un trabajo en un diagrama de presión-volumen está representada por un área. Esta área, que representa el trabajo irreversible, es mucho menor que el área que está debajo de la curva, que era el trabajo reversible. El trabajo reversible representa la mayor cantidad de trabajo que es posible obtener de ese sistema en condiciones isotérmicas en condiciones isotérmicas. ¿Por qué es el máximo trabajo posible? Porque se está haciendo contra la máxima presión posible, que es su propia presión. Si ustedes recuerdan, en el caso anterior habíamos dicho que el gas estaba expandiendo contra una presión externa que era prácticamente la suya. Era la presión del gas menos un diferencial de presión. Entonces, por eso, como se está expandiendo contra la máxima presión posible, el trabajo que se obtiene es el máximo posible, y ese trabajo es el trabajo reversible. ¿Cómo serían los demás cálculos para la expansión isotérmica irreversible que estamos analizando? El trabajo, lo calculamos recién, sería la presión 2 por el volumen 2 menos el volumen 1, que es el área esta debajo de la curva. Si es un gas ideal a temperatura constante, recuerden que el punto inicial y el punto final son los mismos de la transformación reversible que estuvimos analizando hace un rato. Si es un gas ideal a temperatura constante, la energía interna es constante, o sea, delta U vale 0. Entonces, el trabajo irreversible será delta U más el calor irreversible será delta U más el trabajo irreversible, con lo cual me queda que el calor y el trabajo son iguales. La magnitud es la misma. ¿Cómo hubiera sido esto si hubiera tratado de un proceso irreversible, pero en varias etapas? Bueno, eso lo hubiera logrado bajando, a partir del mismo punto inicial, bajando la presión externa en escalones. Por ejemplo, acá en dos escalones. Podría haberlo bajado primero hasta P3, que se expande hasta un cierto volumen intermedio, y luego hasta P2, que se expande hasta el volumen final. Ahora fíjense que en esta primera etapa que es isocórica, no se realiza trabajo, ya lo sabemos, pero sí en esta y en esta. Es decir, hay dos etapas donde se realiza trabajo. Y si uno va comparando las áreas, va viendo que el trabajo ahora realizado en dos etapas es mayor que cuando lo hice contra una sola etapa que era P2, porque el área obtenida, se ve gráficamente, es mayor. Cuanto más etapas, más escalones vaya agregando, el trabajo va a ser mayor y se va a ir aproximando al máximo posible, que sería el trabajo reversible cuando representado por el área bajo la curva. El trabajo irreversible entonces lo voy a calcular en estas dos etapas. P3 por el volumen 3 menos el volumen 1 más P2 por el volumen 2 menos el volumen 3. Para calcular los datos que me hagan falta en un problema, recuerden que estamos trabajando con un gas ideal, o sea que pueden apelar a la ecuación de estado del gas ideal para sacar el volumen, por ejemplo, este volumen que yo necesitaría. Delta U, nuevamente, el mismo estado inicial, el mismo estado final, pero además es un proceso isotérmico de un gas ideal, por lo tanto delta U vale 0. Con lo cual, el trabajo, nuevamente, el trabajo irreversible es igual al calor irreversible. Lo que ocurre es que ahora las cantidades de calor y de trabajo cambiaron con respecto al ejemplo anterior y con respecto a las obtenidas en condiciones reversibles.
Bueno, con esto llegaríamos al final de esta clase y nos queda una próxima clase en la cual veremos la otra función termodinámica, otra función de estado, que es la entalpía, ley de Hess y ecuación de Kirchhoff.